Bueno, muy bien, arrancamos este nuevo bloque hablando de salud y la salud de los más pequeños y los no tan pequeños. Hablamos, nosotros al menos que estamos hablando ahí medio congestionados, porque se da un tema en la salud que va preocupando, ¿no? A papás, a mamás, el regreso a las aulas y muchos cuadros de influenza en los más pequeños. Se ha adelantado y lo hablábamos la semana pasada con el doctor Miguel Díaz, el director del Rawson Córdoba, este fenómeno que se ha adelantado, ¿no? Justamente la presencia de este virus, el de la gripe, y bueno, la preocupación de papás, de mamás, de tutores frente a este escenario y qué hacer con respecto a, se lo lleva a testear por COVID-19, se lo lleva al pediatra, al niño, la niña que presente algún tipo de síntomas. Desde ya se descarta la presencia en el colegio. El niño con síntomas no puede asistir al colegio. Pero se lo vamos a preguntar al doctor Marcelo Santucho, que es médico pediatra, que atiende en la Clínica del Sur y que amablemente nos está atendiendo ahora. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, Paula lo saluda. Hola, buen día. Bueno, a ver, ¿por dónde comenzamos? ¿Esto es así, coincide con este diagnóstico de que se ha dado ahí una mayoría de niñeces con síntomas de influenza? ¿Se ha dado este fenómeno en Río Cuarto también, este adelantamiento que en algún momento se daba más a fines de abril? Sí, se ha notado muchísimo, fundamentalmente en estas últimas 2 a 3 semanas, donde se ha notado un repunte de los casos respiratorios, fundamentalmente, que la verdad que uno los espera, sí, más para mayo. Y en ese sentido, bueno, muchos han sido los que han ido a consultar porque hay que llenar el CUS, el certificado único para llevar a la escuela, hay que hacerse el chequeo obligatorio mínimamente una vez por año, pero se han dado cita a niños y niñas que ya iban con algún cuadro respiratorio o alguna molestia en la garganta o alguna congestión, incluso hasta problemas gástricos también, problemas de diarrea, ¿no? ¿Todo esto es parte del mismo cuadro? Sí, fundamentalmente en los niños menores de 2 años, Mm. que los cuadros, estos virus que predominantemente son respiratorios, se pueden presentar con sintomatología gastrointestinal. También estamos entrando ya en la época, además de los fríos, suelen aparecer también las gastroenteritis virósicas, que si bien no son por influenza, son por otros agentes. Entonces, bueno, todo ese tipo de sintomatología empieza a mezclarse un poco y como que no está respetando, diríamos, la clásica presencia de ciertos agentes en cierta época del año. Ahora se están mezclando, está habiendo una mezcla de todos. ¿Y eso, ese fenómeno a qué se debe, doctor? ¿A que estuvimos en pandemia con restricciones durante mucho tiempo y entonces ahora cuando salimos se da esta confluencia de virus, los normales, los habituales, más aquellos que se transmiten como el COVID? Sí, es lo que uno lo adjudica como más seguro. Si bien los agentes no tienen, por supuesto, una regla matemática en el momento de presentarse, pero sí, pasar de estar prácticamente 2 años con mínimo contacto entre personas, circulación restringida, falta de presencia de eventos masivos que juntan a mucha gente, ya sea los cines, espectáculos, teatro, bueno, pasar de estar esa ausencia que hizo que no hubiese grandes posibilidades de focos de transmisión, al suspenderse todo eso y empezar la concurrencia a todo este tipo de eventos, fundamentalmente ahora el tema del colegio, hace que por supuesto todos estos cuadros aparezcan. Son los cuadros que normalmente siempre se veían antes de la pandemia, uno ya estaba acostumbrado. Eran los cuadros de presentación clásica en los niños de guardería, en los chicos de primaria, que empezaban la concurrencia del colegio y empezaban a aparecer estos episodios. Si bien, bueno, se ha adelantado un poco el tema de la influenza, pero clásicamente de lo que se veía siempre y que uno se había desacostumbrado por este año y medio, 2 años de falta de mucho contacto entre los chicos y entre los adultos también.
Y vuelven a aquellas aseveraciones de padres y madres que por ahí dicen, bueno, pero al final uno lo lleva al jardín o al colegio y se terminan contagiando, es mejor que se queden en casa, ¿no? ¿Cuál es la postura desde la pediatra frente a esta instancia de socialización y de escolarización que es tan importante? Y sí, el contacto inevitable con pares, más allá del uso del barbijo y los protocolos que siguen desarrollándose. Sí, es lo que bueno, uno siempre ha establecido y ha dicho en las consultas. Los niños menores de 4 años son los que fundamentalmente tienen la mayoría de estos cuadros respiratorios, fundamentalmente respiratorios, digestivos, que son los habituales. En promedio, los niños antes de los 4 años tienen entre 6 a 9, otros artículos hablan hasta 10 cuadros de tipo virósico, fundamentalmente respiratorio, como le decía, que son los normales, hasta una o dos otitis también en el año. Ujú. Y hablando de chicos normonutridos que tienen un crecimiento y un desarrollo normal. Es parte de su desarrollo de su sistema inmunológico. Estuvieron protegidos por los anticuerpos maternos hasta aproximadamente el añito y medio, que se le pasó tanto en el embarazo como en la lactancia, pero de ahí en adelante se empiezan a agotar y el niño tiene que empezar a hacer sus propias defensas. Si no van a guardería, que es por ahí el principal foco en el cual se empiezan estos cuadros y empiezan a generar defensas, cuando ingresan a los 3 años al jardincito o a los 4, empiezan a aparecer ahí. O sea que en algún momento estos episodios se terminan presentando, hablando siempre de episodios más banales, autolimitados, que no afectan el crecimiento del niño, que no necesitan muchas más medidas que las de contención nomás, y una mínima cantidad de medicación en el sentido de acuerdo a los síntomas, pero bueno, son los normales y los esperables y de cierto modo los necesarios. Doctor, y en el momento, ¿no? Cuando tenemos a uno de los pequeños de la casa con alguna sintomatología, fiebre o la molestia en la garganta o un decaimiento, bueno, nos empieza a agarrar esto, ¿no? Lo llevamos a testear por COVID, lo llevamos al pediatra y exponemos ahí en la sala de espera a otros y otras. ¿Cómo proceder como tutores? Y ese es es un gran tema, porque los dos cuadros se mezclan, la circulación del COVID está más allá de que hay más allá de que hay una alta tasa de vacunación, lo cual ha restringido un poco el tema de los casos y la caída de los casos, pero la circulación está, la pandemia está, las medidas de precaución hay que seguir tomándolas. Pero bueno, en base a la sintomatología, yo lo que fundamentalmente establezco es el punto principalmente es ver el estado general, ver si es solamente fiebre o si es fiebre más alguna otra sintomatología, algo que ponga en compromiso el estado general del niño, como para tener una consulta. Normalmente estos cuadros, los niños dentro de todo están en buen estado general, se decaen generalmente solo con la fiebre, cuando la fiebre pasa vuelven a tener un estado general aceptable. Sí sugiero tratar de contactar al pediatra. Quizás a lo mejor en un principio, si se pudiera hacer un contacto por ahí, no a través de un mensaje o una llamada dentro de lo que se pueda, por Sí. supuesto, como para saber si es necesario la asistencia al tema de la consulta o poder organizar si se puede, un horario en particular para ver, también para verlo. El tema de los testeos, por ahí lo que yo aconsejo es si hay buen estado general y no hay patologías de base, es un niño sano, normonutrido, que no tiene otra patología anterior que lo pueda comprometer. Bueno, yo creo que es darle unos días, tratar de manejar sintomáticamente con medidas físicas, el baño, hidratación, compresas húmedas, si se puede contactar con el pediatra para ver si es necesario o no alguna cuestión de medicación, no, tratando en lo posible de no darla, sino aunque sean mínimamente Con haber una indicación, preguntado. claro. Exactamente, para ver, entonces de esa forma trata de evitar eh, una, una cuestión de que consultas masivas, o sea, que lleguen todos al Claro. consultorio, donde sí o sí se van a estar en contacto y van a estar
aglomerados, ¿me entiendes? En cambio, si puede llegar a haber algún contacto, se puede organizar algún horario o alguna forma de tratar de manejarlo. Ahora, si hay un compromiso del Estado penal y el papá no lo ve, realmente no lo ve bien, sí, tratar de llevar, de hacer una asistencia, ya sea por consultorio o por guardia, que de todos modos los protocolos se siguen cumpliendo. Si es febril, se lo valora en un lado, si no es febril, se lo valora en otro. Y el tema de tratar de hacer hincapié en no medicar. En no No medicar automedicar. por su cuenta. Por último, doctor, son muy parecidos la sintomatología del COVID y la influenza común, la gripe común, ¿no? No hay una diferenciación muy abrupta, entonces por eso se presta confusión. Exactamente, los síntomas son exactamente Los los mismos. mismos, ¿no? Todos los niños. La diferencia fundamental es que pues, se sigue manejando que dentro de todo la gripe sería que fundamentalmente los menores de 5 y más en los menores de 2 tendrían más compromiso, más implicancia en el niño que el tema del COVID, que se ha visto que hasta el día de hoy sigue siendo Claro. incluso la gran mayoría de los casos asintomáticos, y en los casos sintomáticos la verdad que muy poco sintomáticos y muy poco transmisores hacia los demás. En cambio, la gripe sí, en la gripe el niño, pues los menores fundamentalmente de 2 años tienen más riesgo de hacer complicaciones si el cuadro es de gripe e incluso servir como foco de diseminación dentro de la familia Claro. o con los contactos. Entonces, bueno, estar atento a la sintomatología. Y no llevarlo al colegio, guardería, digo, tenerlo Fundamentalmente eso cuidadita en su sí. casa. ¿Eh? Exactamente. Estar en la casa, hacer la consulta dentro de lo que se pueda, no sacarlo, no llevarlo por supuesto a guardería. La asistencia, la ideal sería con una valoración previa del pediatra para que le indique cuándo, pero básicamente 2 días por lo menos sin fiebre, con buen estado general y que no tenga ninguna sintomatología de dolor, tos, sería un signo de que por ahí les puede permitir que se contagie los contactos de los compañeritos. Doctor Marcelo Santucho, muchísimas gracias por la nota con Punta la M. No, por favor. Hasta luego. Médico pediatra, hablando de este adelantamiento, ¿no?, de la influenza, que en algún otro momento empezaba a llegar en abril y que a partir de algunas aperturas a las restricciones, la vuelta a la presencialidad, la vuelta a la confluencia en los espacios públicos y cerrados, y a veces con barbijo, a veces sin tanto barbijo, se ha adelantado la circulación de la influenza, que tiene muchos puntos de común en la sintomatología, todos prácticamente, con el COVID. La diferencia es que a los más pequeños generalmente el COVID les agarra asintomáticamente en general y la influenza no. La influenza los afecta muchísimo más. De ahí el procedimiento, ¿no?, a seguir, llevarlo, acercarlo o no, hacer la consulta virtual con el pediatra de cabecera, por supuesto.